Catedral San Rafael es uno de los testigos privilegiados de la historia local y te presentamos la mirada arquitectónica de Jorge Garrapa. Un loft circular, la experiencia de un diseño que aprovecha la pequeña escala. El sur de la ciudad se presenta como un área de expansión y crecimiento. Te mostramos nuevas alternativas de vivienda. Sobre el tema de las catedrales o iglesias, digamos, yo quisiera empezar con una frase de Monseñor Romero, obispo de la ciudad de Rafaela, ya desaparecido, que él me dijo una vez: mire, arquitecto, las catedrales y las iglesias son los edificios públicos más importantes de cada ciudad y de cada pueblo. Por eso incluso en algún momento cuando la catedral estuvo en peligro, toda la comunidad de Rafaela, sin distinción de credos ni de ningún otro tipo de situaciones, colaboró para poder salvarla a la catedral en su momento, ¿no es cierto? Así que esto me gustaría resaltarlo realmente, digamos, al empezar esta nota. Desde 1881 Rafaela es formada por Guillermo Lehmann y su empresa, digamos que colonizadora, y Rafaela no tiene iglesia hasta 1887. O sea, pasan varios años en el que la comunidad y la feligresía católica, claro, de Rafaela se desplazaba hasta Pilar, por ejemplo, muchos en carruajes y en los medios que en la época existían para movilizarse a las iglesias que había en ese sector. Así que Rafaela a partir de 1887 tiene una iglesia. Bueno, la iglesia que tiene es una capilla que la gente de Rafaela la conoce por esas fotografías o esos cuadros muy casi que son íconos de nuestra ciudad, en la que aparece el tramway, ese trencito que cruzaba la plaza y donde se ve como telón de fondo la primera capilla de la iglesia de Rafaela. Bueno, esa primera capilla, como dijimos, funcionó de 1887 hasta 1909. En 1887 se construye esta primera capilla, una capilla de una nave única, un tipo de iglesia salón, de las primeras iglesias que tenían estas características. Estamos hablando de 1887, de fines del siglo XIX. Y esta primera capilla, de forma basilical, podríamos decir, porque era una especie de gran galpón, con un pequeño ábside y un campanario separado en una pequeña torre que tenía en un lugar. Bueno, esta capilla comienza a tener algunos problemas, por ejemplo, con el funcionamiento y el crecimiento de la ciudad. En la medida que el pueblo de Rafaela, la colonia, comienza a crecer, es mayor la cantidad de afluencia de público a la capilla, la iglesia comienza a quedar chica, se comenta, se dice, de acuerdo a relatos de la época, que
mucha gente se descomponía por la falta de ventilación que esa capilla tenía. Bueno, y en suma, mucha gente no podía participar de la misa porque las dimensiones de esta capilla eran exiguas. Ya en los primeros años del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, hay un ciclón en la ciudad de Rafaela que se produce una tarde y ese ciclón, entre otros destrozos que produce la ciudad de Rafaela, habiendo destrozado ya la plaza, que aparentemente fue como el epicentro que tuvo, bueno, terminó volando parte de los techos de esta iglesia, además de la voladura de otros techos de viviendas y de otros edificios de la ciudad. Bueno, esto finalmente creo que fue lo que decidió al padre Dimas Mateos, que en mi modesta consideración es el factotum de la nueva iglesia que tenemos, es el alma mater de la construcción de esta iglesia, una personalidad muy particular, la de este español, de este cura español que prácticamente desarrolló toda o gran parte de su actividad en la ciudad de Rafaela y donde aquí terminó sus días y descansan bajo los pisos de la catedral también sus restos. El padre Dimas Mateo creo que debe haber caminado por debajo de esos techos volados de la capilla y en ese momento creo que decidió que era el momento de empezar a pensar en otra cosa. Allí constituye una comisión pro templo. Esta comisión pro templo inicialmente la preside Faustino Ripamonti y la constituyen, digamos, los personajes más notables de la ciudad de Rafaela, ¿no? Esto ha sido posible gracias a poder encontrar las actas originales de esta comisión, que en pocas hojas en realidad cuentan casi todo el proceso que lleva la concepción y los inicios de los trabajos de la iglesia, de la nueva iglesia, que luego posteriormente ya en el año 61 fue declarada catedral, ¿no? Porque se asignó la diócesis de Rafaela y por lo tanto se designó un obispo para la ciudad de Rafaela y a partir de ese momento se designa la catedral, que es el lugar desde donde el obispo dicta su cátedra. Por esto la llamamos catedral. Así que en ese momento esta comisión encarga primero a Lomelo. Lomelo es un personaje italiano, piemontés, él, de Torino, que llega a la Argentina, desarrolla varios trabajos, finalmente termina trabajando para el gobierno municipal de la ciudad de Santa Fe. Es en este momento donde la comisión llega. Entonces, Lomelo hace un primer proyecto. El primer proyecto tiene fundamentalmente una gran parte en su diseño del hormigón. Hormigón que al padre Dimas Mateo no convence mucho. Había alguna cosa que le hacía ruido en su cabeza y comenzó a caminar la Argentina poniéndose en contacto con sus colegas, sacerdotes, párrocos de distintos lugares del país y haciendo las consultas pertinentes sobre cómo era el comportamiento de los distintos tipos de materiales con que las iglesias estaban construidas. El padre Dimas Mateo dice en un momento, no, yo creo que no es buena idea hacerla de hormigón debido a los problemas climáticos, los grandes problemas de dilatación y contracción. Es decir, una cuestión bastante interesante desde el punto de vista técnico que le hace cambiar de opinión y lo inclina hacia la construcción románica, digamos, la construcción en ladrillos. Esta construcción más clásica, más tradicional, pero que, bueno, finalmente se demostró que su eficiencia, ¿no? Y que más adelante en el relato podemos definir algunos detalles más. Así es que se define decididamente hacerla de ladrillo. A este punto se lo busca y se lo contrata
al arquitecto Domingo Tetamanti. De hecho, Domingo Tetamanti trabajaba en Santa Fe y en gran parte de la provincia. El arquitecto tenía sus familiares también en Rafaela, así que una familia muy conocida, notable de nuestra ciudad. Y por lo tanto el arquitecto Tetamanti es el autor del proyecto que hoy vemos, digamos, de la catedral. Bueno, desde 1909 en adelante el proyecto se aprueba, se modifica, se ajusta y finalmente se comienza a construir. En 1910 comienza la construcción de esta catedral, llega hasta 1929, en los primeros 5 o 6 años ya la catedral está funcionando, está en servicio, incompleta por supuesto, le comienza faltando el campanario, la torre campanario fue un problema que quedó hasta 1929. En 1929 el campanario, gracias a la intervención siempre providencial de la familia Ripamonti, en este caso el comendatore Ripamonti, don Faustino, ya había fallecido, pero quedaba su señora, doña Luisa Fassino. Luisa Fassino se ocupa de construir el campanario, colaborar mucho para ello, conjuntamente con el padre Dimas Mateo, trabajando codo a codo. Logran que en 1930 el campanario esté terminado, faltaban aún los relojes, faltaban las campanas, pero la familia Ripamonti también se ocupó de las campanas, que fueron fundidas en Milán y fueron traídas desde Italia hacia Rafaela y fueron instaladas en la cima del campanario de la catedral.